Había días en que el cafetal parecía respirar solo, y esa mañana de abril respiraba con el peso de algo que nunca debió quedar enterrado. João Oliveira despertó con el sonido de su esposa María gritando desde el patio trasero. No era el grito agudo del susto, sino algo más profundo, más visceral, algo que le heló la sangre incluso antes de entender las palabras que salían de su garganta. La camisa estaba ahí, sobre la tierra húmeda del cafetal, doblada con una precisión casi obsesiva. Cada pliegue perfecto, cada esquina alineada como si alguien hubiera empleado horas en esa tarea. Azul claro con rayas blancas, exactamente igual a la que Miguel Santos llevaba aquella tarde de marzo de 1980, cuando desapareció entre los surcos de café sin dejar rastro. María temblaba cuando João llegó corriendo descalzo, con el corazón martilleando contra las costillas. 14 años. 14 años desde que el muchacho se desvaneció como humo, y ahora esta aparición imposible sobre la tierra que él mismo había pisado miles de veces desde entonces. «No la toques», murmuró María, aunque João ya extendía la mano hacia la prenda. «Por favor, João, no la toques». Pero él ya sabía lo que encontraría antes de levantar la camisa. El olor a humedad, a tierra mojada, pero también algo más. El aroma dulce y metálico que recordaba de aquellos días terribles cuando toda la región se movilizó para buscar a Miguel. El olor del miedo. Para entender cómo llegaron hasta ese momento, era necesario regresar a 1980, cuando la hacienda Santa Clara era diferente. Más próspera, más viva, con trabajadores que venían desde pueblos vecinos durante la cosecha y niños que correteaban entre los cafetales como si el mundo entero fuera su patio de recreo. Miguel Santos tenía 16 años, pero su mente funcionaba de manera distinta. Sus padres, Antonio y Clara, nunca usaron palabras complicadas para explicar su condición. Simplemente decían que Miguel veía el mundo con otros ojos, y eso bastaba para la comunidad rural de San José do Divino, donde las diferencias se aceptaban con más naturalidad que en las grandes ciudades. El muchacho tenía una fascinación particular por los patrones. Contaba los granos de café que caían al suelo, organizaba piedras en hileras perfectas y tenía la costumbre extraña, pero encantadora, de doblar cualquier prenda de ropa que encontrara desarreglada. Las mujeres del pueblo solían bromear diciendo que Miguel tenía manos de ama de casa, pero lo decían con cariño, reconociendo en él una gentileza que muchos adultos habían perdido. La hacienda Santa Clara empleaba a Antonio Santos como capataz desde hacía más de 20 años. Era un hombre respetado, conocido por su honestidad y por la forma meticulosa con que supervisaba el trabajo en los cafetales. Miguel lo acompañaba a menudo durante las tardes, no para trabajar. Su condición lo hacía inadecuado para las tareas pesadas, sino simplemente para estar cerca de su padre, observando el ritmo de la cosecha con esa intensidad silenciosa que lo caracterizaba. João Oliveira, entonces un hombre de 45 años, con ambiciones que superaban los límites de su hacienda, toleraba la presencia del muchacho más por respeto a Antonio que por verdadero afecto. Miguel le resultaba incómodo, impredecible. Sus silencios prolongados, su manera de quedarse inmóvil observando algo invisible para los demás, la forma en que a veces hablaba solo mientras caminaba entre los cafetos. «Es un buen chico», solía decir Antonio cuando notaba la incomodidad de su patrón. «Solo necesita tiempo para entender las cosas». Pero el tiempo se agotó aquella tarde del 15 de marzo de 1980. Era viernes y la cosecha avanzaba según lo previsto. El clima había sido generoso ese año, y los frutos rojos brillaban entre las hojas verdes como pequeñas joyas bajo el sol del atardecer. Miguel había llegado con su padre alrededor de las 2 de la tarde, y como siempre, se había alejado para explorar los márgenes del cafetal, mientras los trabajadores se concentraban en las hileras más productivas.
La última persona que lo vio fue Sebastián, un jornalero de 18 años que trabajaba en la hacienda durante las temporadas de cosecha. Según su testimonio, Miguel caminaba hacia la sección más alejada del cafetal, cerca del límite con el bosque de eucaliptos, llevando su camisa azul de rayas blancas y sus pantalones de mezclilla desgastados. Iba hablando solo. Recordaría Sebastián años después, cuando los detalles de esa tarde se habían vuelto más nítidos por la repetición que por la memoria real. Decía algo sobre números, creo. Siempre estaba contando algo. Cuando el sol comenzó a declinar y Antonio fue a buscar a su hijo para regresar a casa, Miguel había desaparecido. Simplemente no estaba. Los trabajadores suspendieron sus labores y se dispersaron por toda la hacienda, gritando su nombre entre los cafetos, revisando cada rincón donde un muchacho podría haberse refugiado para tomar una siesta o perderse en sus pensamientos. La búsqueda se extendió durante toda la noche. Llegaron vecinos de las haciendas cercanas, familiares de San José do Divino, incluso algunos policías de la ciudad más próxima. Linternas, faroles, antorchas improvisadas iluminaron cada metro cuadrado de la propiedad. Revisaron el bosque de eucaliptos, el pequeño río que corría por el fondo de la hacienda, los graneros, los depósitos de herramientas. Clara Santos lloró hasta quedarse sin lágrimas, mientras Antonio caminaba como un fantasma entre los grupos de búsqueda, con los ojos inyectados de sangre y una expresión que nadie había visto nunca en su rostro, habitualmente sereno. João Oliveira coordinaba los esfuerzos con una eficiencia que impresionó a todos, pero había algo en su manera de dirigir la búsqueda que resultaba extraño. Evitaba ciertos sectores de la hacienda, decía que ya habían sido revisados, cuando claramente no era así. Y cuando alguien sugería expandir la búsqueda hacia terrenos vecinos, siempre encontraba una razón para mantener el foco dentro de su propiedad. Al amanecer del sábado, cuando el cansancio comenzó a hacer mella en los voluntarios, fue el padre Benedito quien planteó la posibilidad que todos temían, pero nadie se atrevía a verbalizar: que Miguel hubiera sufrido algún tipo de accidente mortal y que su cuerpo estuviera oculto en algún lugar que no habían sabido encontrar. «Es un muchacho especial», dijo el sacerdote con esa mezcla de compasión y resignación que caracterizaba su ministerio en el interior. «A veces se alejan más de lo que debieran buscando algo que solo ellos entienden». Pero Antonio rechazó esa teoría con una vehemencia que sorprendió a todos. Miguel conocía la hacienda mejor que muchos de los trabajadores permanentes. Sabía dónde terminaba la propiedad y comenzaba el territorio peligroso. Nunca se habría alejado tanto como para perderse en el bosque o caer al río. «Mi hijo no se perdió», repetía una y otra vez, con los puños cerrados y una determinación que rayaba en la obstinación. «Alguien sabe algo. Alguien tuvo que ver algo». La búsqueda continuó durante una semana más, pero con menos intensidad cada día. Los trabajadores necesitaban regresar a sus labores, los vecinos tenían sus propias responsabilidades y la policía local, limitada por recursos y experiencia, comenzó a sugerir que tal vez Miguel había decidido escapar hacia alguna ciudad grande, algo no inusual entre los jóvenes rurales de la época. Solo Antonio y Clara mantuvieron la esperanza, colocando carteles en todos los pueblos cercanos, preguntando en estaciones de autobús, ofreciendo recompensas que no podían permitirse pagar. Pero Miguel Santos había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. La vida en la hacienda Santa Clara nunca volvió a ser la misma. Antonio siguió trabajando, pero había perdido esa energía que lo había convertido en el capataz más respetado de la región. Clara envejeció 10 años en 10 meses, y aunque nunca dejó de esperar el regreso de su hijo, algo fundamental se había quebrado en su interior. João Oliveira, por su parte, experimentó una prosperidad inexplicable en los años siguientes al desaparecimiento.
Sus cosechas mejoraron, sus inversiones dieron fruto, y logró expandir sus tierras comprando propiedades vecinas a precios sorprendentemente favorables. Algunas lenguas maliciosas del pueblo comenzaron a murmurar sobre pactos extraños y fortunas mal habidas, pero nunca pasaron de ser rumores sin fundamento. Y ahora, 14 años después, esa camisa perfectamente doblada sobre el cafetal parecía un mensaje desde un pasado que se había negado a permanecer enterrado. María Oliveira no pudo tocar su desayuno esa mañana. La camisa seguía ahí afuera, ahora cubierta por una lona que João había extendido sobre ella después de llamar a las autoridades, pero su presencia se sentía como un peso físico en el aire de la casa. Como si 14 años de silencio hubieran cobrado forma material y ahora exigieran ser confrontados. El sargento Cardoso llegó poco después de las 9, acompañado por un oficial joven que María no reconoció. Era el mismo Cardoso que había coordinado la búsqueda original de Miguel, aunque ahora tenía más canas y una barriga que hablaba de años sedentarios detrás de un escritorio. Su expresión, sin embargo, seguía siendo la misma, una mezcla de escepticismo profesional y cansancio existencial que caracterizaba a los policías del interior. «Señora Oliveira», saludó, quitándose la gorra mientras observaba la lona que cubría la evidencia. «João me contó por teléfono, pero necesito ver esto con mis propios ojos». Cuando levantaron la lona, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier declaración oficial. La camisa seguía ahí, con sus pliegues perfectos, desafiando tanto la lógica como las leyes de la descomposición natural. El tejido se veía desgastado pero intacto, como si hubiera pasado 14 años en un armario bien cuidado, en lugar de enterrado bajo tierra húmeda y café en descomposición. ¿Tocaron algo?, preguntó Cardoso, aunque ya conocía la respuesta. En pueblos pequeños, las escenas del crimen rara vez permanecían intactas. «Solo la levanté por un momento», admitió João, «para confirmar que era la misma. ¿Y está seguro de que es la camisa de Miguel Santos?» La pregunta flotó en el aire matutino como una acusación. João intercambió una mirada con María antes de responder. Claro que estaba seguro. Esa camisa había estado presente en sus pesadillas durante 14 años, junto con el rostro confundido del muchacho la última vez que lo vio con vida. «Es la misma», murmuró María. «Yo misma se la vi puesta esa tarde». El oficial joven, que se había mantenido en silencio, finalmente habló. «¿Saben si Miguel tenía más camisas iguales? Es posible que esta sea otra prenda similar». Cardoso lo miró con esa expresión de paciencia forzada que los veteranos reservan para las preguntas obvias de los novatos. «Oficial Méndez, esto no es Sao Paulo. Aquí la gente no tiene armarios llenos de ropa idéntica». Pero la pregunta había plantado una semilla de duda que María no podía ignorar. ¿Y si no era la misma camisa? ¿Y si alguien estaba jugando una broma cruel, aprovechando el dolor de una familia que nunca había logrado cerrar esa herida? Mientras los policías trabajaban, documentando la escena con una cámara antigua y tomando medidas que probablemente no servirían para nada, María se permitió recordar los detalles de aquella tarde terrible. Había sido ella quien había elegido esa camisa para Miguel esa mañana, sacándola del tendedero donde había pasado la noche secándose bajo las estrellas. Recordaba haber notado una pequeña mancha cerca del bolsillo izquierdo, resto de algún desayuno descuidado que no había salido completamente con el lavado. «Sargento», llamó, señalando hacia la camisa, «revise el bolsillo izquierdo. Debería haber una mancha pequeña, amarillenta». Cardoso se inclinó sobre la prenda, usando un bolígrafo para mover cuidadosamente la tela. Ahí estaba, una marca descolorida, apenas visible, pero inconfundible para alguien que había lavado y planchado esa camisa docenas de veces. «Está ahí», confirmó, y algo en su voz había cambiado. La rutina profesional había dado paso a algo más personal, más inquietante. «Señora Oliveira,
Necesito que me cuente exactamente lo que pasó esa mañana cuando encontró esto. María relató los hechos con la precisión de alguien que ha ensayado una historia traumática en su mente durante horas. El despertar temprano, la salida al patio para alimentar a las gallinas, el momento de shock al ver la camisa perfectamente doblada sobre la tierra húmeda del cafetal. ¿Había llovido anoche?, preguntó el oficial Méndez. No, respondió João inmediatamente. Llevamos casi una semana sin lluvia. La tierra está húmeda por el rocío de la madrugada, nada más. Pero eso planteaba otra pregunta inquietante. Si la camisa había estado ahí toda la noche, expuesta al rocío y la humedad, ¿por qué se veía tan seca? ¿Por qué los pliegues seguían siendo tan nítidos? Cardoso pidió permiso para inspeccionar el área circundante, buscando huellas, señales de que alguien hubiera caminado por el cafetal durante la noche. Pero la tierra dura y compactada no reveló secretos. Solo las marcas habituales de los trabajadores que habían pasado por ahí el día anterior y las huellas más frescas de Juan y María esa mañana. Vamos a tener que interrogar a algunas personas, anunció finalmente Cardoso, empezando por los trabajadores actuales, después los vecinos. Si alguien colocó esto aquí anoche, tuvo que llegar de alguna manera. La noticia se extendió por San José do Divino con la velocidad característica de los pueblos pequeños. Para el mediodía había pequeños grupos de curiosos congregándose en el camino que llevaba a la hacienda Santa Clara, mantenidos a distancia por el oficial Méndez, pero claramente emocionados por el primer evento genuinamente dramático que había ocurrido en la región desde el desaparecimiento original de Miguel. Entre los espectadores estaban Antonio y Clara Santos. María los vio llegar desde la ventana de su cocina y sintió que el estómago se le encogía. 14 años no habían sido amables con los padres de Miguel. Antonio, que una vez había sido un hombre fuerte y decidido, ahora caminaba con la espalda encorvada y los hombros caídos de quien ha cargado un peso invisible durante demasiado tiempo. Clara, por su parte, había desarrollado esa fragilidad cristalina de las mujeres que han llorado todas las lágrimas disponibles y ahora solo pueden existir en un estado de vigilante esperanza. «Tengo que hablar con ellos», murmuró María a su esposo. «No», respondió Juan con una firmeza que la sorprendió. «Deja que la policía maneje esto. Nosotros ya hemos dicho lo que teníamos que decir». Pero María ya estaba saliendo por la puerta trasera, caminando hacia donde Cardoso hablaba con los padres de Miguel. Llegó justo a tiempo para escuchar a Clara preguntando si podía ver la camisa. «Señora Santos», dijo Cardoso con una gentileza que rara vez mostraba en el ejercicio de sus funciones, «creo que es mejor que mantenga cierta distancia. Esto es evidencia ahora y necesitamos preservarla adecuadamente». «Es la camisa de mi hijo», respondió Clara con una voz que temblaba entre la autoridad maternal y la súplica. «Tengo derecho a verla». María se acercó lentamente, consciente de que cada paso la llevaba hacia una conversación que había evitado durante 14 años. «Clara», murmuró, «lo siento mucho. No sé qué significa esto, pero...» «¿Dónde estuvo?», la interrumpió Antonio. Sus ojos, inyectados de sangre y rodeados de arrugas prematuras, se clavaron en los de María con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Dónde estuvo mi hijo todos estos años?». La pregunta contenía una acusación implícita que María no pudo ignorar, como si los Oliveira hubieran sabido algo todo este tiempo, como si hubieran estado guardando secretos mientras una familia se desintegraba lentamente bajo el peso de la incertidumbre. «No lo sé», respondió María, y se sorprendió de lo honesta que sonaba su propia voz. «Te juro por Dios que no lo sé, Antonio. Encontré la camisa esta mañana, exactamente como te contó el sargento». Cardoso intervino antes de que la conversación pudiera escalarse hacia territorio más peligroso. «Señor Santos, entiendo su frustración, pero necesito que mantenga la calma.
Vamos a investigar esto adecuadamente, igual que hicimos en 1980. ¿Igual que en 1980? Repitió Antonio con una risa amarga. En 1980 no encontraron nada. Mi hijo desapareció en esta hacienda y ustedes nunca fueron capaces de explicar cómo. Las investigaciones policiales tienen limitaciones, comenzó a explicar Cardoso, pero Antonio lo cortó con un gesto. Las investigaciones policiales tienen limitaciones cuando no quieren encontrar la verdad. El silencio que siguió fue tenso, cargado de acusaciones no verbalizadas y resentimientos que habían fermentado durante 14 años. María miró hacia su casa y vio a João observando desde la ventana de la sala con una expresión que no pudo descifrar completamente. Clara, que había permanecido callada durante el intercambio entre su esposo y el sargento, finalmente habló. ¿Puedo al menos acercarme? No voy a tocar nada, solo necesito verla. Cardoso dudó un momento antes de asentir. Está bien, pero manténgase detrás de la cinta. Clara caminó hacia la lona con pasos medidos, como si se dirigiera hacia un altar sagrado. Cuando Cardoso levantó una esquina de la cubierta para mostrar la camisa, ella se llevó las manos a la boca y emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad gemido. «Es ella», susurró. «Dios mío, es la camisa de Miguel». «¿Está segura?», preguntó el oficial Méndez. Clara asintió, señalando hacia una esquina de la prenda. «Yo misma cosí ese botón. El original se había roto y no tenía otro igual, así que usé uno ligeramente más pequeño. Miren. Ahí está». Efectivamente, el segundo botón desde arriba era perceptiblemente más pequeño que los demás, cosido con un hilo que había amarilleado con el tiempo, pero que seguía siendo claramente diferente del original. «Pero no entiendo», continuó Clara, con voz quebrada. «¿Cómo puede estar tan limpia, tan bien conservada?» Era la pregunta que todos estaban pensando, pero que nadie se había atrevido a formular directamente. Si Miguel había muerto hace 14 años, si su cuerpo había estado enterrado en algún lugar de esa hacienda todo este tiempo, ¿cómo era posible que su camisa hubiera sobrevivido en condiciones tan perfectas? «Tal vez no estuvo enterrada», sugirió el oficial Méndez. «Tal vez alguien la guardó todos estos años». «¿Quién?», preguntó Antonio. «¿Y por qué la traería de vuelta ahora?». Las preguntas se multiplicaron sin respuestas, creando una red de especulaciones que se volvía más compleja con cada nueva observación. María sintió una punzada de algo parecido al miedo cuando se dio cuenta de que las miradas de todos los presentes en algún momento se habían dirigido hacia la casa, donde João continuaba observando desde la ventana. «Vamos a necesitar hablar con su esposo», le dijo Cardoso a María. «Y con todos los trabajadores de la hacienda, tanto los actuales como los que estaban aquí en 1980. La mayoría de los trabajadores de esa época ya no están aquí», respondió María. «Solo quedan 2 o 3. Entonces hablaremos con esos 2 o 3». Mientras Cardoso organizaba los próximos pasos de la investigación, Clara se quedó mirando la camisa con una intensidad que preocupó a María. Había algo en la expresión de la mujer que sugería que estaba viendo más que solo una prenda de vestir, como si la camisa fuera una ventana hacia algo que los demás no podían percibir. «Clara», murmuró María acercándose. «Está bien. Él está tratando de decirnos algo», respondió Clara sin apartar la mirada de la camisa. «Miguel siempre fue meticuloso con su ropa. Nunca la dejaba tirada, siempre la doblaba, incluso cuando era pequeño. ¿Qué cree que está tratando de decirnos?». Clara finalmente levantó la vista y María vio en sus ojos una mezcla de dolor y determinación que la hizo estremecer. «Que todavía está aquí. En algún lugar de esta hacienda, mi hijo todavía está aquí». La investigación oficial duró exactamente 3 días. 3 días de interrogatorios que no revelaron nada, de búsquedas que no encontraron evidencia adicional, de teorías que se desmoronaban tan pronto como eran formuladas.
Al final, Cardoso archivó el caso con la misma frustración profesional que había caracterizado la investigación original de 1980. Pero en San José do Divino, las investigaciones reales nunca dependían de los informes policiales. Fue Sebastián Márquez, el mismo jornalero que había visto a Miguel por última vez 14 años atrás, quien comenzó a hacer las preguntas incómodas. Ahora tenía 32 años, era propietario de una pequeña parcela de tierra y había desarrollado esa perspicacia que viene con la edad y la experiencia de haber visto cómo funcionan realmente las cosas en el campo. «No es normal», le dijo a su esposa Rosa esa noche, mientras cenaban en su modesta cocina. «Una camisa no se conserva así después de tanto tiempo, no sin ayuda». Rosa, que trabajaba como costurera y conocía las propiedades de los tejidos mejor que cualquier experto forense, asintió pensativa. «El algodón se degrada, especialmente con la humedad de aquí. Esa camisa debería estar deshecha hace años». «¿Y si nunca estuvo enterrada?», preguntó Sebastián. «¿Y si alguien la guardó todos estos años?». «¿Pero quién? ¿Y por qué?», era la pregunta que mantenía despiertos a medio pueblo. En las conversaciones de sobremesa, en los encuentros casuales frente a la iglesia, en las pausas del trabajo, todos especulaban sobre el mismo misterio. ¿Quién había preservado la camisa de Miguel Santos durante 14 años y qué mensaje pretendía enviar al devolverla ahora? Las sospechas, inevitablemente, comenzaron a concentrarse en la familia Oliveira. Juan había cambiado desde la aparición de la camisa. María lo notaba en pequeños detalles. La forma en que evitaba caminar por el sector del cafetal donde había aparecido la prenda. Cómo se despertaba sobresaltado durante las noches. La manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie estaba mirando. «¿Hay algo que no me hayas contado?», le preguntó María una tarde, mientras él fingía leer el periódico en el porche. «¿Sobre qué?». «Sobre Miguel. Sobre lo que pasó realmente esa tarde». Juan dobló el periódico con movimientos mecánicos, demasiado precisos para ser naturales. «Ya te conté todo lo que sé. El muchacho desapareció. Nunca supimos cómo ni por qué. Pero había algo en su voz, una tensión que María conocía después de 23 años de matrimonio. La misma tensión que aparecía cuando mentía sobre el dinero gastado en apuestas, o cuando inventaba excusas para explicar llegadas tardías a casa. «Juan», insistió, «si sabes algo necesitas decírmelo. Esta situación nos está destruyendo». «No sé nada», repitió, pero se levantó y entró a la casa, terminando abruptamente la conversación. Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó escuchando la respiración irregular de su esposo, preguntándose qué secretos podía estar guardando un hombre con quien había compartido más de 2 décadas de vida. Alrededor de las 3 de la madrugada, se levantó silenciosamente y caminó hasta la ventana que daba al cafetal. La luna llena iluminaba los surcos de café con una claridad fantasmal, creando sombras alargadas que parecían dedos estirados sobre la tierra. Durante un momento María creyó ver una figura moviéndose entre las plantas, pero cuando entrecerró los ojos para enfocar mejor, no había nada más que el viento nocturno agitando las hojas. Al día siguiente, Clara Santos apareció en la puerta de la casa. María la vio llegar desde la cocina, caminando lentamente por el sendero que llevaba desde el camino principal hasta la casa. Llevaba un vestido negro que había visto mejores días y una expresión de determinación que la hizo parecer 10 años más joven. «Clara», saludó María cuando abrió la puerta. «¿Cómo está?». «Necesito hablar contigo», respondió Clara sin preámbulos. «A solas». María miró hacia atrás, donde Juan fingía estar ocupado revisando unos papeles en la mesa del comedor, claramente escuchando cada palabra de la conversación. «Vamos al porche», sugirió María, guiando a Clara hacia afuera.
Se sentaron en las sillas de mimbre que Juan había comprado el año anterior, cuando la prosperidad de la hacienda le había permitido pequeños lujos. Clara rechazó el ofrecimiento de café y fue directa al punto. «He estado recordando cosas», dijo. Detalles de esa época que había olvidado o que había decidido olvidar. ¿Qué tipo de detalles? Clara se quedó callada por un momento, mirando hacia el cafetal donde había aparecido la camisa de su hijo. Esa tarde, antes de que Miguel desapareciera, vino a casa muy alterado. Decía que había visto algo que no debía haber visto. María sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué había visto? No lo sé. No me lo quiso decir. Pero estaba asustado, María. Mi hijo rara vez se asustaba, pero esa tarde estaba genuinamente aterrado. ¿Le dijiste esto a la policía en 1980? Traté de hacerlo, respondió Clara con amargura. Pero Cardoso dijo que Miguel imaginaba cosas debido a su condición, que no era un testimonio confiable. María recordaba esa actitud. La forma en que las autoridades habían descartado sistemáticamente cualquier información que viniera de Miguel, como si su manera diferente de percibir el mundo automáticamente invalidara todo lo que pudiera haber observado. ¿Crees que lo que vio tenía relación con su desaparición? Estoy segura de eso, respondió Clara con una convicción que hizo que María se estremeciera. Y creo que alguien en esta hacienda sabe exactamente qué fue lo que vio. Las dos mujeres permanecieron en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Clara habló de nuevo. La camisa no apareció por casualidad, dijo. Alguien la puso ahí deliberadamente. Alguien que quiere que recordemos lo que pasó. ¿Pero quién? Tal vez Miguel, murmuró Clara. Y aunque las palabras sonaron absurdas, había algo en su tono que las hizo parecer posibles. Tal vez finalmente encontró una manera de contarnos la verdad. María quiso reírse, quiso descartar la idea como producto del dolor y la desesperación de una madre que había perdido a su hijo. Pero recordó la sensación que había tenido al ver la camisa esa mañana, como si fuera un mensaje, una comunicación desde algún lugar más allá de la comprensión normal. Clara, comenzó, eligiendo las palabras cuidadosamente. ¿Has considerado la posibilidad de que alguien vivo haya guardado la camisa todos estos años? Por supuesto, respondió Clara. Pero eso llevaría a preguntas aún más perturbadoras, ¿no te parece? Tenía razón. Si alguien había conservado la camisa de Miguel durante 14 años, esa persona tenía que saber algo sobre su desaparición. Y si sabía algo y no lo había reportado, entonces era cómplice de lo que le había pasado al muchacho. Hay algo más, continuó Clara. Ayer fui a visitar a doña Esperanza. María conocía a doña Esperanza, una anciana de 83 años que vivía sola en una pequeña casa al borde del pueblo. Era conocida por su memoria excepcional y por su tendencia a observar todo lo que pasaba en la región desde su porche. ¿Qué te dijo? Que la noche antes de que apareciera la camisa, vio luces moviéndose en el cafetal de ustedes, alrededor de la medianoche. María sintió que se le secaba la boca. ¿Luces? Como de linternas. 2 personas, tal vez 3, caminando entre los cafetos durante casi 1 hora. ¿Se lo dijo a la policía? Le dije que debería hacerlo, pero dice que ya no confía en Cardoso. Dice que es un hombre que prefiere las respuestas fáciles a las verdaderas. María miró hacia la ventana donde Juan fingía leer, pero su postura tensa sugería que estaba escuchando cada palabra de la conversación. Una parte de ella quería preguntarle directamente si había salido de la casa esa noche, si había estado en el cafetal por alguna razón. Pero otra parte, más profunda y más asustada, temía la respuesta que podría recibir. «Clara», murmuró, «¿qué es lo que realmente crees que pasó?» Clara la miró directamente a los ojos, y María vio en ellos una certeza que la perturbó profundamente. «Creo que mi hijo vio algo que no debía haber visto. Creo que alguien decidió que era un riesgo. Y creo que esa persona ha estado viviendo con esa carga durante 14 años.
¿Y la camisa? La camisa es una confesión, respondió Clara levantándose de la silla. Alguien ya no puede cargar con el secreto, pero no tiene el valor de admitir la verdad directamente. Mientras Clara caminaba de regreso por el sendero, María se quedó sentada en el porche, sintiendo como si el mundo que había conocido durante los últimos 14 años se estuviera resquebrajando a su alrededor. Había preguntas que no se había atrevido a hacerse, sospechas que había enterrado bajo años de rutina doméstica y prosperidad creciente. Esa noche, cuando João se fue a dormir, María salió silenciosamente de la casa y caminó hacia el cafetal. La luna seguía siendo brillante, iluminando el lugar exacto donde había aparecido la camisa de Miguel. Se quedó ahí parada durante largo tiempo, tratando de imaginar qué había visto el muchacho esa tarde de marzo de 1980. Y mientras estaba ahí, en el silencio de la noche rural, creyó escuchar algo. Un sonido suave, rítmico, como alguien contando en voz baja. Los números se desvanecían y regresaban, llevados por el viento nocturno, hasta que María ya no pudo distinguir si eran reales o producto de su imaginación alterada. 1, 2, 3, 4. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. De la tierra, del aire, del pasado que se negaba a permanecer enterrado. 5, 6, 7. María regresó corriendo a la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría despertar a João. Pero cuando llegó a la habitación, la cama estaba vacía. Su esposo no estaba ahí. María encontró a João en el granero, sentado en un viejo baúl de madera con la cabeza entre las manos. Una linterna apagada descansaba a sus pies, y sus ropas llevaban rastros de tierra húmeda que brillaban bajo la luz de luna que se filtraba por las ventanas rotas. ¿Dónde estabas?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. João levantó la cabeza lentamente, y María vio en su rostro una expresión que no había visto nunca, una mezcla de culpa, alivio y una fatiga tan profunda que parecía haberse filtrado hasta sus huesos. «En el cafetal», respondió con voz ronca, «donde siempre voy cuando no puedo dormir». «¿Hace cuánto tiempo que no puedes dormir, João?» 14 años, murmuró. 14 años, 2 meses y 11 días. La precisión de la fecha hizo que María sintiera un frío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Cuéntame lo que pasó esa tarde», dijo suavemente. João la miró durante largo tiempo, como si estuviera evaluando si finalmente había llegado el momento de soltar una carga que lo había estado destruyendo lentamente. Cuando comenzó a hablar, su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. «Miguel vio algo que no debía haber visto», comenzó, haciendo eco de las palabras que Clara había pronunciado horas antes. «Yo estaba haciendo negocios con gente de fuera, gente que no quería que nadie supiera que estaban aquí». «¿Qué tipo de negocios?» «El tipo que te permite comprar haciendas vecinas por la mitad de su valor», respondió con amargura. «El tipo que hace que tus cosechas siempre sean las mejores de la región, que tus inversiones siempre den fruto». María sintió que las piezas de un rompecabezas que había ignorado durante años comenzaban a encajar. La prosperidad inexplicable de los Oliveira después de 1980, las mejoras súbitas en sus cultivos, la capacidad misteriosa de João para anticiparse a las fluctuaciones del mercado. «¿Drogas?», susurró. «Cocaína», confirmó João. La hacienda era una escala en la ruta hacia São Paulo y Río. Solo por unas horas cada mes, pero era suficiente para cambiar nuestra vida. ¿Y Miguel los vio?». João asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba contando granos de café, como siempre hacía, pero se había alejado más de lo usual, hacia el sector donde nunca iban los trabajadores. Los vio descargar los paquetes de un camión, los vio esconderlos entre las plantas.
María se sentó en una caja de herramientas, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. ¿Qué hiciste? Al principio nada, continuó Juan. Pensé que tal vez no había entendido lo que veía, que tal vez no se lo diría a nadie. Pero Miguel llegó a casa alterado esa tarde, y Clara comentó que quería hablar con la policía sobre algo que había visto. Entonces decidiste... No decidí nada, explotó Juan, levantándose abruptamente. Fue un accidente, María, un terrible accidente. Cuéntame, susurró María, aunque ya no estaba segura de querer escuchar el resto. Joan caminó hacia la ventana del granero, mirando hacia el cafetal donde todo había comenzado a desmoronarse 14 años atrás. Fui a hablar con él esa tarde, murmuró. Pensé que podría explicarle que lo que había visto era algo temporal, que pronto se acabaría y que no necesitaba preocuparse por eso. ¿Y qué pasó? Miguel no entendía por qué tenía que guardar silencio. Seguía repitiendo que había visto hombres malos en la hacienda, que tenía que decírselo a su papá, que tenía que avisar a la policía. Joan se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Traté de calmarlo, de hacerle entender, pero él se puso más agitado. Comenzó a gritar. María cerró los ojos, imaginando la escena. Joan, desesperado, tratando de hacer callar a un muchacho que no comprendía por qué debía mentir sobre lo que había visto. Lo tomé por los hombros para tranquilizarlo. Continuó Juan con voz quebrada. Pero él siguió gritando, tratando de alejarse. Y yo lo sujeté más fuerte. Tal vez demasiado fuerte. Juan se resbaló, murmuró, tan bajo que María apenas pudo escucharlo. Se resbaló hacia atrás y golpeó la cabeza contra una de las piedras grandes que marcaban el límite del cafetal. El sonido, nunca voy a olvidar ese sonido. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración irregular de Juan y el sonido distante del viento entre las hojas de café. Murió instantáneamente, confirmó Juan. Un muchacho de 16 años que solo quería hacer lo correcto y yo... María se levantó y caminó hacia su esposo. No para consolarlo, sino porque necesitaba ver su rostro cuando hiciera la siguiente pregunta. ¿Dónde está enterrado, Juan? En el cafetal, respondió automáticamente. Donde siempre estuvo, donde aparece cada noche en mis sueños, preguntándome por qué no le permití decir la verdad. ¿Y la camisa? Juan se dirigió hacia el baúl donde había estado sentado y lo abrió lentamente. Adentro, cuidadosamente doblada, había ropa que María reconoció inmediatamente, los pantalones de mezclilla de Miguel, sus zapatos, incluso la ropa interior que llevaba ese día. La quité antes de enterrarlo, murmuró. No sé por qué. Tal vez pensé que si aparecía el cuerpo algún día sería más difícil identificarlo sin la ropa. O tal vez sabía que algún día necesitaría confesarme y quería tener algo que demostrara lo que había hecho. ¿Por qué pusiste la camisa en el cafetal ahora? Juan cerró el baúl y se volvió hacia ella con una expresión de profundo cansancio. Porque ya no puedo más, María. 14 años cargando con esto, viendo a Antonio y Clara destruirse lentamente, viendo cómo nuestro matrimonio se construía sobre una mentira. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Y porque Miguel merece que su familia sepa que no los abandonó voluntariamente. ¿Vas a entregarte? Debería haberlo hecho hace 14 años, respondió. Tal vez sea demasiado tarde para que importe, pero sí, voy a entregarte. María asintió lentamente, sintiendo una mezcla extraña de horror y alivio. Horror por lo que había vivido, sin saberlo durante todos esos años. Alivio porque finalmente las mentiras habían terminado. Los padres de Miguel merecen saber la verdad, murmuró. Todos merecen saber la verdad, respondió Juan. Especialmente Miguel. Esa madrugada, mientras esperaban que amaneciera para llamar a Cardoso, María y Juan caminaron juntos por el cafetal. En algún lugar bajo sus pies,
Entre las raíces de plantas que habían crecido alimentándose de secretos enterrados, descansaban los restos de un muchacho que solo había querido hacer lo correcto. El viento nocturno siguió llevando sonidos que podrían haber sido números contados en voz baja, o tal vez solo la respiración natural de una tierra que finalmente estaba lista para revelar lo que había guardado durante tanto tiempo. 1, 2, 3. Miguel Santos había encontrado finalmente una manera de contar su historia. Cuando salió el sol, Juan Oliveira caminó hacia el teléfono para hacer la llamada que debería haber hecho 14 años atrás. En el cafetal, una brisa suave agitaba las hojas, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que siguió sonó como paz. Pero algunas preguntas permanecieron sin respuesta. ¿Por qué había tardado tanto João en confesar? ¿Qué otras verdades permanecían enterradas bajo la tierra roja de Minas Gerais? ¿Y realmente había sido Miguel quien había guiado a su familia hacia la verdad? ¿O había algo más en juego en esa historia de camisas dobladas y secretos familiares? En San José do Divino, donde los misterios crecen como el café bajo el sol implacable, algunas historias nunca terminan de contarse completamente. Y tal vez sea mejor así. Te quedaste con ganas de conocer más historias que desafían la lógica y despiertan tu curiosidad. Si esta historia de Miguel Santos te mantuvo en suspenso, preguntándote qué otras verdades permanecen ocultas en los rincones más remotos del interior, entonces dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana desentrañamos casos reales que parecen imposibles, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre desapariciones, misterios familiares y los secretos que las pequeñas comunidades guardan durante décadas. No te pierdas ni un solo episodio. Activa la campanita de notificaciones y forma parte de nuestra comunidad de investigadores de misterios. Nos vemos en el próximo caso y gracias por acompañarnos en esta búsqueda de respuestas que tal vez nunca encontremos completamente.